Bueno, y otra cuestión interesante en este texto, que porque después no lo vemos más, los otros temas después se van a seguir viendo en el derecho a la comunicación, el tema de la censura, todo eso después lo vamos a ir viendo. Vamos a ver distintos fallos en relación a cuestiones que hacen a la comunicación, a la libertad de expresión, ¿sí? Pero una cuestión interesante también en esto que es el derecho a la comunicación como un derecho humano, y encabeza esto de la titularidad como público, ¿no? Como pueblo, ¿no? La idea de lo público como el bien común. Lo público es lo que tiene que ver con el interés general, con el bien común, ¿sí? Y, y esto de las... Vieron que habla de las protestas, ¿no? De la protesta social, y cómo también eso puede ser abordado y debe ser abordado como parte del derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Porque bueno, a ver, como hablábamos en los videos anteriores, sabemos que todavía hoy en día, más allá de que existan los derechos, se protejan valores, muchas veces la realidad no es que no se ve como plasmado así tan perfectamente, a veces bastante lejos, ¿no? De lo que se plantea en la Constitución, ¿sí? O en los derechos humanos en general. Entonces, bueno, esta cuestión del derecho a la protesta y, bueno, las marchas y cómo esto está ligado a la libertad de expresión, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchos actores sociales no tienen voz en los principales medios de comunicación, entonces la forma que tienen justamente de expresarse viene a ser el escenario, sí, el espacio público, y ese espacio público hace que muchas veces se convoquen medios de comunicación y a través de eso toman visibilidad y bueno, y la importancia de ser visible, ¿no? Que resalta el texto, porque hoy en día con las cuestiones sí, de medios de comunicación, redes, si no tenés visibilidad pública, tu problemática, tu demanda no se instala en la agenda pública, y si no se instala en la agenda pública, olvídate que vas a ser contemplado por la política, ¿no? Por la política pública, desde el Estado, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? El derecho a la protesta también como parte de la libertad de expresión, ¿sí? De que todos tenemos y todas tenemos, y a la manifestación, digo, pero como colectivos también, ¿sí? Y bueno, y resaltar esto, la idea del rol del Estado, ¿no? Cómo cambia desde la perspectiva del liberalismo, ¿no? Ese rol del Estado más bien de abstención, que en su momento fue progresista, digo, ¿no? Porque si uno lo piensa y lo piensa en términos de la época de la monarquía y lo piensa dentro del contexto de las revoluciones burguesas, fue un avance para la humanidad. Pero bueno, después sabemos que no somos, lo que decíamos recién, no somos el dueño, el empresario dueño de un medio de comunicación, no tiene el mismo poder que yo, o que un colectivo, no sé, de un pueblo originario, pongámosle. Entonces, la, la, si ahí el Estado no interviene y no tiene un rol activo, ahí cambia la perspectiva. No se está garantizando el derecho a la libertad de expresión de otros sujetos, ¿no? Y de otros actores sociales, culturales, o a ver, la amplia variedad de gamas que pueden existir en las complejas sociedades que vivimos. Entonces, nosotros también tenemos, y nosotras también tenemos derecho a la comunicación, derecho a comunicarnos, a expresarnos, a nuestra opinión, y no solamente los dueños los empresarios dueños de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahí el rol del Estado es fundamental, justamente para descomprimir, ¿no? Esa concentración que muchas veces que produce la libertad en términos económicos, ¿no? Separemos un poco lo que es la libertad en términos políticos y culturales, sociales, y lo que es la libertad en términos de lo económico, ¿no? Y lo laboral, quizás, sí. Entonces, el rol del Estado va a cambiar, ¿sí? Y pretendido en relación a la comunicación y de abstención pasa a este rol activo, justamente porque si el Estado no descomprime, si el Estado no colabora y no financia a los actores y sujetos sociales que no tienen, por cuestiones económicas, capacidad de acceso a los principales medios de comunicación, no tenés voz. Entonces, si no tenés voz, no tenés visibilidad, no entras en la agenda pública, no entras en el debate, tu identidad, tu demanda, tu problema no va a ser visible, y bueno, y ahí ya
no el poder, digamos, se muestra de manera concentrada, ¿no? Esto también, que no lo dije en los videos anteriores, la idea de que el Estado ahora, vieron que para el liberalismo el Estado, para los liberales, al unísono de las revoluciones burguesas, el rey, el monarca, el príncipe, concentraba el poder, ¿sí? El poder era el monarca, ¿sí? Y para el liberalismo hoy en día también, ¿no? Si uno habla con un liberal más clásico, más radical, piensa al Estado en términos de es el poder, ¿no? Es el poder al que hay que ponerle un freno. Pero bueno, sabemos hoy que el poder no es, muchas veces hay más poder en algunas, incluso empresas transnacionales, organismos internacionales, más poder hay quizás en un medio de comunicación concentrado, es mucho las finanzas, ¿no? Es complejo la idea del poder, ya no se percibe ligada simplemente al Estado, sino que a veces hoy vemos que el poder quizás lo tienen más bien los grupos económicos, ¿no? Que el propio Estado. Y a veces el Estado es más bien, ¿vieron qué habla el texto? El Estado visto como un amigo en vez de un enemigo. Porque para el liberalismo el Estado es un enemigo, por eso se le pide la abstención, ¿no? Y nace con esto, con esta idea del monarca, ¿no? Pero después ante las injusticias sociales y a esto del poder no es solo el Estado, el poder hay otros poderes y a veces mucho más destructivos o injustos para las grandes mayorías populares, y ahí es donde empieza a percibirse esta idea del Estado como amigo de la libertad, ¿no? De la libertad que es el texto, de las libertades públicas, de las libertades colectivas, ¿sí? Y no solamente, porque claro, desde la perspectiva de libertad individual, desde el liberalismo, que está basado más bien en las libertades individuales, el Estado es un enemigo, ¿sí? Es alguien a quien ponerle un freno. En cambio, cuando lo ves en términos de, a ver, esto que decíamos recién, no es lo mismo la clase trabajadora que un empresario, el poder que tiene un trabajador, un sencillo trabajador, que un empresario. Entonces ahí el Estado es el que viene a tratar de nivelar un poco la desproporción de poder que existe entre ambos actores, ¿sí? Y el Estado, sí, con relación a los trabajadores, tiene que ver con se entrelaza con la cuestión de los sindicatos, ¿sí? El movimiento obrero, que viene también a también equilibrar ese desbalance de poder que existe entre un empresario y quizás sentado a la mesa con un trabajador. Obviamente que la libertad, sí, a ver, para un liberal te va a decir, bueno, pero vos lo decidiste, vos sos libre, decidiste y bueno, lo siento. Pero bueno, desde la perspectiva más bien con cierta sensibilidad o justicia social se piensa, no es lo mismo, el mismo poder y hasta dónde ese individuo tiene libertad, si es clase trabajadora. Entonces, se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, y ahí ya empieza a verse el Estado en términos de amigo y cómo te puede proteger el Estado ante el poder, que el poder empieza a ser percibido más bien en cabeza del capitalista, del patrón, del empresario, como le quieran llamar. Y eso lo tenemos que trasladar a los medios de comunicación como vistos como algunos como empresas, ¿sí? Porque no todos los medios de comunicación, hay de todo, ¿no? Pero digo, si lo pensamos más bien en los que son, que tienen que ver que son parte de la propiedad de alguna persona, digamos. Bueno, entonces, esto del Estado como amigo, ¿no? Y no como, y esta pretensión, cómo cambia el rol del Estado a partir de las revoluciones socialistas y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pensemos que la Europa después de la Segunda Guerra Mundial estaba devastada, digo, la guerra destruye todo, infraestructuras, viviendas, destruye humanidad, destruye la economía, toda la economía estaba destinada a lo bélico, ¿no? Sí, destrucción de fábricas, todo. Y pensemos que al mismo tiempo estaba la Unión Soviética, ¿no? Una de las razones por las cuales yo esto lo relaciono también porque cómo cambia la historia, tiene varias aristas, por eso quiero relacionarlo, para que se entienda, ¿no? Por qué cambia el rol del Estado, sí, ante el derecho a la educación, el derecho a la cultura y el derecho a la comunicación, pero también sí el derecho a los derechos económicos y sociales, ¿no? Pero que la segunda generación de derechos son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí?
Y esto, como también lo del derecho a la comunicación percibido como derecho humano, percibido en cabeza del público, ¿sí? Del pueblo, ¿sí? Esto, cómo cambia esa perspectiva y esto, este derecho a la comunicación como un derecho humano tiene que ver con la exigencia del Estado, como decíamos, el Estado garantizando la libertad de comunicación o el derecho a la comunicación, pero en cabeza de todo el pueblo, y para justamente ponerle un freno a esto que era la comunicación ligada al empresario, ¿sí? Y el poder desde la empresa. Pero bueno, y bueno, en relación a los derechos culturales y a la educación también, si el Estado, digamos, no garantiza el acceso, muchas veces no, si lo dejamos librado a lo privado, a lo particular, no hay un efectivo derecho a la cultura o a la educación. A ver, esto lo podemos ver, hay un texto muy interesante, no sé si lo leyeron, que es de Rinesi, que justamente habla de los derechos que tienen que ver con las universidades, ¿no? Las universidades públicas que fueron surgiendo, principalmente durante el gobierno kirchnerista, pero bueno, y bueno, el texto lo que dice justamente en relación al derecho a la educación es esto de las libertades negativas que decía antes y las libertades positivas, ¿sí? Que se relaciona también con esto, con el Estado como enemigo o el Estado como amigo, ¿sí? Y la perspectiva desde el liberalismo, la perspectiva más bien desde lo social, ¿no? De la perspectiva de la igualdad. Eh, y ¿qué les iba a decir? Y bueno, este texto lo que dice es justamente que desde el liberalismo, por ejemplo, vos lees la Constitución, nuestra Constitución que es liberal, ¿no? Más allá del artículo 14 bis, que es un resabio, digamos, un buen resabio de la Constitución del 49, pero digamos, cuando se deroga la del 49 se retoma la Constitución liberal, y hoy en día nosotros nos regimos por el patrón de paradigma liberal en términos constitucionales, principalmente, más allá de que, bueno, tiene ciertas tuvo reformas que tienen que ver con otros principios. Pero ¿qué les iba a decir? Ya desde el constitucionalismo liberal del 1853, ¿sí? Existe, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿sí? El derecho a aprender, a enseñar, pero, digamos, vos podés tener un derecho muy lindo, pero si el Estado no está o el derecho a la salud, por ejemplo, también se relaciona con lo de hoy en día. Vos tenés derecho a la salud, tenés derecho sí, hasta incluso el derecho a la vivienda, el derecho sí, la cultura, lo que decíamos, a la educación, pero como libertad negativa, en términos de vos tenés derecho, vos sos libre. Ahora, el tema es, efectivamente lo podés disfrutar, ese derecho que está plasmado en la Constitución. Muchas veces no, la mayoría de las veces no. Si el Estado no te viene digamos, a sentar digamos, la infraestructura, los recursos humanos, todo lo que tiene que ver con lo material y lo simbólico en relación a que ese derecho sea efectivo, ¿no? Y vos puedas disfrutarlo efectivamente, no queda en algo declarativo y nada más, ¿sí? Entonces, y ahí es el juego entre las libertades en términos más bien como negativo, el Estado como percibido como en su rol pasivo de abstención, y cómo cambia, ¿no? Y cambia principalmente después de la Segunda Guerra Mundial a partir de los estados benefactores. Vieron que después de la Segunda Guerra Mundial empieza con mucha más fuerza. Ya lo expliqué, ya estuvimos charlando, ¿no? Porque no charlamos, pero esto del Estado benefactor, el Estado social, el Estado económicamente pensado en términos keynesianos que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y esto de la idea del Estado como un amigo, y en términos de que estos derechos, ¿no? Estos derechos que protegen valores, el valor educación, el valor cultura, el valor comunicación, si no es efectivamente, si no hay una actividad por parte, un rol de activo del Estado, muchas veces queda en el puro formalismo, en la declaración en un papel, pero después los hechos no tenemos acceso a eso. Entonces, bueno, y ahí se entiende, ¿no? Lo que quiero decir en relación al rol del Estado, la idea de las libertades, la igualdad, y cómo va cambiando a partir con las luchas populares, las luchas sociales, cómo va cambiando la historia, ¿no? En sus distintas aristas, porque todo, si ven,
cambia la comunicación, la cultura, lo social, lo económico. ¿Y qué más les iba a decir en relación, a ver, a los derechos culturales? Bueno, bueno, esto que también dice el texto en relación a los derechos culturales, ¿no? Esta perspectiva de cómo cambia también, bueno, los derechos civiles y políticos que son de aplicación inmediata, a diferencia, digamos, de los derechos económicos y sociales que son más bien programáticos y progresivos, porque muchas veces sabemos que los estados, entre los propios estados hay desigualdades y no es lo mismo el poder económico que tiene un estado que otro, ¿no? Y el desarrollo económico que tiene una nación en relación a un estado-nación en relación a otro estado-nación. Entonces, los derechos políticos y civiles son de aplicación inmediata, o sea, si a mí el Estado no me puede, digo, por ejemplo, si a mí me sucede que bueno, sí, la policía me mata, que es el Estado. A ver, esa es una situación que se considera directamente cuestionable a nivel internacional, ¿sí? Y no hay tutía porque es una violación de los derechos humanos, lisa, es claro y directo, inmediato, porque yo tengo un derecho en ese sentido, es de aplicación inmediata en los derechos civiles y políticos. En cambio, lo social y económico, como justamente como no todos los estados tienen la capacidad, digamos, bueno, estos son temas que se pueden debatir largo y tendido, ¿no? Pero el texto lo que dice es esta idea de, bueno, como no todos los estados tienen la misma capacidad de protección, entonces se establecen esto de los estándares mínimos, ¿sí? Que se establece a nivel internacional y bueno, que se supone que todos los estados-nación deben por lo menos tener ese mínimo de condición garantizada para después, bueno, cada uno en función de su capacidad de recursos mejorarlo, ¿no? Pero bueno, esto de los derechos económicos, sociales y culturales como programáticos, como progresivos, ¿sí? Incluso ustedes saben que los derechos culturales van a